buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a, vamos a llamarle así, un episodio más de los criterios del Poder Judicial, en esta ocasión desde el Instituto Federal de la Defensoría Pública y encantado de coincidir nuevamente en este espacio de la Fundación Aguirre Azuela Anguiano, Chávez Jauregui y de la revista Tiempo de Derechos. Un gusto saludar nuevamente a tanto el doctor Rafael Estrada Mitchell como al maestro César Alejandro Ruiz Jiménez y, por supuesto, a nuestra querida compañera, la licenciada Susana Miguel. Y en esta ocasión tengo además el gratísimo gusto, el enorme honor de presentar a mi compañera, la licenciada Verónica Jiménez Nájera, que al margen de su increíble desempeño como defensora pública federal, como en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con 19 años de experiencia profesional aquí, precisamente, en el Instituto Federal de Defensa Pública. La licenciada Jiménez Nájera se ha desempeñado como analista, oficial administrativo, coordinadora técnica, por supuesto, defensora pública federal, tanto en la agencia de Ministerio Público como con Centro Penal Federal y a las personas defensoras públicas federales de este instituto en la Ciudad de México, así como la actualización correspondiente, y frecuentemente participa en actividades académicas como la inducción en la práctica penal, por ejemplo, de las personas estudiantes en la Universidad Iberoamericana, y por supuesto también es colaboradora de la Escuela Federal de Formación Judicial, por lo que respecta a la formación, capacitación y actualización del personal del instituto. Bienvenida, licenciada Jiménez Nájera, precisamente para escucharle, para conversar en torno a la prisión preventiva y la defensa pública. La prisión preventiva, que sin duda es uno de los temas álgidos, no solamente, me atrevería yo a mencionarlo, desde el punto de vista de la actividad de nuestros tribunales federales, los tribunales del Poder Judicial de la Federación, tanto por la intervención de los juzgados de distrito, los tribunales de apelación, los tribunales colegiados de circuito, los plenos regionales. Aquí la licenciada Jiménez Nájera seguramente nos actualizará en torno a esos criterios y, por supuesto, la actividad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto. Bienvenida, licenciada Jiménez Nájera, y pues precisamente para detonar la acusación, ¿por qué hablar de prisión preventiva oficiosa, de prisión preventiva justificada? ¿Por qué hablar sobre este tema hoy en este contexto de la defensa pública? Bienvenida. Gracias por la presentación, doctor. Gracias Adelante, a todos licenciada. por el honor de su presencia y por el favor que me hacen de haberme invitado. ¿Por qué hablar de la prisión preventiva? Bueno, la prisión preventiva es importante porque, por ejemplo, según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos estatal y federal, publicado por el INEGI en el 2024, el 37.3% de la población privada de la libertad, sin distinguir entre federal o del Foro Común, no tiene una sentencia. Este 37.3% son más o menos un número de 87,012 personas privadas de la libertad por una medida cautelar de prisión preventiva. El 43.3% de ellas pertenece a una prisión preventiva oficiosa y el 32.5% a una prisión preventiva justificada. Entonces, aunque parece un número, el 37.7% parece un número pequeño, pero ya visto en números
en personas, ya hablamos de más de 87,000 personas cuya vida está pausada en tanto se descubre si son inocentes o culpables, ¿no? Porque están sujetas a un proceso penal. En ese contexto, el número de personas en prisión preventiva, pues, no es tan pequeño como lo digo, pero aún pensando que no fueran tantos, que son pocas personas, les propongo esta reflexión. Miren, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene publicada en su página oficial un documento que se llama Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad. Incluso si ustedes entran a la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de inicio encuentran un eslogan que dice, si una persona se encuentra vinculada a un proceso, no conlleva la pérdida de otros derechos. ¿Pero eso es real? O sea, ¿es cierto que si a mí me someten a un proceso penal, no se va a limitar ninguno de mis otros derechos? ¿Y qué pasa entonces con la libertad personal en el caso de la prisión preventiva? ¿Qué no es uno de los principales derechos? Bueno, la prisión preventiva, en primer término, es un derecho que restringe, es una medida que restringe, perdón, la libertad personal. Y en ese contexto de reclusión en el que se pone a las personas sujetas a un proceso bajo esa medida, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en ese análisis dijo que se han evidenciado los siguientes retos, miren, y son bien interesantes, porque dice, ejemplo, tenemos insuficiencia de actividades laborales, educativas y deportivas. Tenemos deficiencia en la atención de salud. Tenemos falta de personal capacitado y suficiente, malas condiciones de establecimientos preventivos y autogobierno por grupos delincuenciales. Pero miren, noten esta expresión, esto lo cito textual. Dice, se han identificado las principales problemáticas que inciden de forma preponderante en el sistema penitenciario nacional y que han permanecido en índices similares durante los últimos años. Y se encuentra, fíjense, en primer lugar, la falta de separación entre procesados y sentenciados. Esto me parece que es un dato muy interesante a tomar en cuenta al hablar de este tema, porque esto nos revela un error en nuestra política penitenciaria nacional. En principio, solamente deberían estar privadas las personas que han sido condenadas, cuya responsabilidad en un delito ha sido probada, cuya presunción de inocencia ha sido vencida. Sin embargo, no es la realidad. Lo cierto, como lo vimos en el índice del INEGI, es que más de 87,000 personas están privadas de la libertad sin una sentencia. Y eso que no están, como decimos, compurgando una pena. Esto es relevante porque los centros de reclusión tienen una política de reinserción social. Es decir, cuando una persona ingresa a un centro de reclusión, pues en automático se le aplica un plan de reinserción social. Bueno, según la Ley Nacional de Ejecución Penal, este plan de reinserción social está basado en 4 ejes rectores, ¿no? Educación, salud, deporte y trabajo. Y la ley dice, ¿no? Siempre con respeto a los derechos humanos. Pero exactamente a quiénes es aplicable el plan de reinserción. En el tema de los condenados, bueno, pues creo que no hay duda, ¿verdad? Ellos aparentemente han fallado al pacto social, por eso se les impone una pena privativa de libertad y entonces surge la necesidad de que ejecutemos todo un plan de reinserción para reinsertarlos nuevamente cuando obtengan la libertad, si es que no tienen esas penas gigantescas que a veces acaban hasta con su vida, ¿no? Entonces, ¿a quién es aplicable un plan de reinserción? ¿A quiénes específicamente vamos a reinsertar? Esa es la pregunta. Bueno, según la Real Academia Española, la palabra reinsertar significa volver a integrar o insertar en la sociedad a alguien que estaba condenado o marginado. Pero ¿por qué una persona sujeta a un proceso penal cuya presunción de inocencia no ha sido vencida tendría que padecer todas estas circunstancias? Esas personas, ¿por qué razón deberían de estar sufriendo esa pena? Miren, tomemos en cuenta que en la realidad la prisión en sí misma ya es un castigo, del cual si la persona no ha sido condenada con una sentencia firme, pues no hay certeza jurídica incluso de que la merezca. Pero estando en internamiento las personas, sin importar si son procesadas o sentenciadas, como ya vimos, están juntas, pues pudieran enfrentar otros temas, ¿no? Como agresiones físicas, que no hablamos necesariamente de las autoridades penitenciarias, incluso entre las mismas personas privadas de la libertad. Quizá agresiones psicológicas, incomunicación, aislamiento, sobrepoblación, y todo eso, como dice la ley, respetando los derechos humanos, ¿no? Presumiendo las inocentes.
siempre, siempre con respeto a los derechos humanos, como dice la ley de ejecución. Bueno, esto me parece desde ahí que es un tema interesante para platicar, porque no es la realidad lo que nuestra ley dice, ¿no? Ahora, tenemos otro tema, amigos. Las personas privadas de la libertad no son los únicos que padecen las consecuencias de su encierro. También lo son sus familiares, porque la prisión en sí misma, sin importar si es preventiva o es ejecutando una condena, pero en este caso hablamos especialmente de la prisión preventiva como medida cautelar, tiene un impacto en sus familiares. Si pensamos, por ejemplo, y perdónenme por lo osco de este ejemplo, si pensamos en una especie animal, la que sea, y lo cambiamos, lo sacamos de su ecosistema y lo ponemos en otro, eso implica para este ser, para esta especie animal, un trauma necesariamente que va a impactar en su desarrollo físico, en su régimen alimentario, en su ánimo. Bueno, ahora imaginémonos con este ejemplo quizás absurdo, valgámonos de esta comparación para pensar en un cambio así de drástico y radical como el que hoy me mude de mi casa a una prisión. Eso es un absoluto cambio de hábitat, ¿no? Y que además no solamente va a impactar en mí, sino también en mi familia. ¿Cuáles serían las implicaciones para la familia? Miren, en la experiencia que el Instituto Federal de la Defensoría tiene hablando con familiares de personas privadas de la libertad, hemos detectado las siguientes implicaciones. Separación forzada de la familia, porque miren, siempre, siempre, siempre es aplicable este tema. Mientras más alejado sea el centro de internamiento, menos visitas familiares reciben las personas privadas de la libertad y no solo visitas familiares, también menos visitas de sus abogados. Por lo tanto, la comunicación tanto con abogado como con familiares es siempre limitada. En el caso de Ceferesos incluso se puede limitar a 10 minutos cada 15 días. Bueno, esto en la gente que queda fuera en la familia, bueno, pues genera familias monoparentales o a veces infancias incluso con ambos padres ausentes, distanciamiento a través del tiempo y hasta abandono porque pues muchos personas privadas de la libertad ya ni reciben visitas, ¿no? También hay una vergüenza social por aceptar tener un familiar privado de la libertad y por supuesto el gasto económico que implica realizar las visitas a nuestro familiar y proveerle de insumos básicos. Repercusiones todas estas que podrían ser irreparables. Pero bueno, con todo esto, con todo este contexto en el que a las que las personas se enfrentan, ¿qué tiene que ver la Defensoría? Bueno, para la Defensoría es importante percibir a la prisión preventiva en un contexto amplio. En todo este contexto que les digo que nosotros como defensores detectamos al tener tratos con los familiares de nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque el Instituto de la Defensoría brinda un servicio de defensa pública en asuntos del Fuero Federal. Eso limita un poco nuestro ámbito de competencia y de acción. Pero bueno, tiene como visión el instituto no solamente brindar este servicio, sino la visión del instituto es contribuir a superar desigualdades sociales, preservar los derechos humanos, consolidar el Estado de Derecho y finalmente aportar al principio constitucional de acceso a la justicia. ¿Cómo logra el instituto esto ante personas que están privadas de la libertad sin una condena? Bueno, primero me gustaría hacer notar, y es algo creo que importante que la gente sepa, es que nosotros no solamente tenemos como usuarios, como destinatarios de nuestro servicio a los imputados, a aquellos que están ejecutando o sobre quienes pesa la prisión preventiva, sino también a sus familiares. Y familiares en el sentido amplio, en el sentido en el que lo dice la Real Academia Española, en el sentido de pariente, en el sentido de cualquier parentesco, conocido o persona autorizada por nuestro representado para recibir información. Miren, el artículo 11 de la Ley Federal de la Defensoría Pública dice que el servicio de defensa pública en materia penal comprende, y la fracción sexta dice, informar a los familiares o personas que autorice del trámite que deberá desarrollarse durante todo el proceso. Así que aquí tenemos un usuario que no es imputado, que es familiar o persona autorizada, que pudiera ser un conocido. Y eso de familiares, como les decía, en el sentido más amplio, porque con nosotros no solamente viene la esposa o el hijo, sino a veces las varias esposas con los varios hijos, más un montón de amigos y familiares a los que hay que atender. Ellos también son nuestros usuarios. Así lo dice el artículo 14 de las bases cuando habla de las atribuciones de
de la Unidad de Defensa Penal, que es una de las unidades que conforman nuestro instituto. En su fracción sexta dice que es una atribución de la unidad apoyar las peticiones de los familiares de nuestros usuarios. Y el artículo 65 de las bases de organización y funcionamiento del instituto también disponen que nosotros tenemos la obligación de entregar a nuestros usuarios una tarjeta informativa donde vienen todos nuestros datos, nombre completo, adscripción, número de teléfono, en fin, todos nuestros datos de contacto para sostener una adecuada comunicación con nuestros usuarios, pero si no se lo puedo entregar a mi representado, tengo la obligación de dárselo a los familiares. ¿Eso que me implica? Comunicación constante con los familiares de los usuarios. En ese contexto, pues sobra decir que la prisión preventiva es indudablemente relevante como tema de servicios a prestar para nosotros, para la Defensoría Pública, pero también como finalidad, ¿no? En el sentido de cumplir la visión y objetivo que el instituto tiene para con la sociedad. Y a propósito de eso, bueno, pues nuestros defensores siempre actúan no solo con la dedicación, sino con la empatía que los casos ameritan, ¿no? Porque finalmente ellos son los que conocen a los usuarios, los que se saben las historias y los que tienen el contacto para promover y hacer valer, pues, todas las historias inimaginables que pudiéramos pensar, ¿no? Miren, hablando de historias inimaginables, quiero comentarles aquí solo unos ejemplos. Perdón, ¿ya me fui de largo? Antes de llegar a alguna historia así, que seguramente habrá varias, pero me surgen dos dudas sí, a partir de lo que nos ha contado. La primera, regresando al ejemplo drástico, si se quiere burdo, extremo, de extraer a un ser vivo de su hábitat y colocarlo en un hábitat completamente distinto. Bueno, no vayamos lejos. El extraer a cualquier animal y colocarlo en un zoológico, por ejemplo. A partir de ahí, por supuesto, usted habla de garantizar los derechos de las personas que merecen prisión. La primera pregunta sería, cuando estamos hablando de un secuestro, ¿cómo nos hacemos cargo de pues, la necesidad o el merecimiento, vamos a llamarlo así, porque es el término que utilizan normalmente quienes saben, el merecimiento a ser privada preventivamente de su libertad? Y usted acaba de mencionar una frase relevante, un término relevante, es una medida cautelar. Es decir, la prisión preventiva como medida cautelar, entiendo yo, ahora sí que apegándonos al diccionario, es una medida que pretende evitar un problema, es una medida que pretende reducir un riesgo. ¿Cuál es ese problema que queremos evitar con la prisión preventiva o cuál es ese riesgo que queremos aminorar o de alguna manera evitar con la prisión preventiva? E insisto, ¿cómo nos hacemos cargo de la situación en la que se encuentra de prisión preventiva una persona imputada, por ejemplo, del delito de secuestro, pero que según la Constitución merece darle la prisión preventiva de manera oficiosa? Primera duda. Y segunda duda, usted como defensora pública, como responsable de coordinar a las personas defensoras públicas, pues efectivamente conoce bien estos casos, estas sentencias de la Corte Interamericana. Me refiero al caso Zompaxtle y al caso García Rodríguez. En ambos casos, en uno más que en otro, digamos, pero en ambos casos hay un claro posicionamiento de la Corte Interamericana respecto de la prisión preventiva y particularmente de la prisión preventiva oficiosa en el sistema jurídico mexicano. A partir de lo que todos conocemos, el 133, el primero constitucional, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como personas defensoras públicas, ¿cómo utilizan o cómo se enfrentan
en la defensa de las personas imputadas, procesadas, eh, eh, pero fundamentalmente imputadas, prisión preventiva, cómo se enfrentan a la defensa de estas personas a partir de estos dos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante. Sí, gracias. Bueno, respecto a qué problema o riesgo se atribuye resolver con la medida cautelar de prisión preventiva, bueno, pues son varios, ¿no? El primero es un riesgo de fuga del imputado y ahí se toma en cuenta el máximo de la pena a imponer, aunque quizás sería interesante averiguar en cuántos asuntos se impone el máximo de la pena, ¿no? Pero bueno, ese es un primer factor. Y otro es otro problema que enfrenta, el cual parece resolver la prisión preventiva, aunque ahorita me gustaría darles otro argumento que se aplicó en el Senado, que se debatió en el Senado, es el riesgo para la víctima o para los testigos, ¿no? Para entorpecer el proceso. Sobre pretexto de llevar un proceso como se debe y de no imponer riesgo a la víctima, pues se justifica la prisión preventiva, ¿no? Aunque bueno, ahí tenemos todo un tema, todo un test de proporcionalidad, de necesidad, de garantías para resolver el tema en el sentido de que pudiera enfrentarse el proceso a partir de una medida cautelar diferente, ¿no? Pero básicamente esos son los problemas que justifican. Miren, cuando se discutió el tema de la reforma para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, se dijo que las razones por las que era necesaria imponerla era porque los temas de índices delictivos en nuestro país han generado miedo, incertidumbre en la población y que entonces esta era un mal necesario porque solamente con él aparentemente podríamos combatir esa realidad que nuestro país se enfrenta. La Defensoría Pública dista de esa opinión, tan es así que bueno, ¿cómo nos hacemos cargo en el caso de una persona a la que se le impone la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un tema de secuestro? Pues igual que con todos los asuntos. Más adelante me gustaría explicarles porque lo traigo preparado. Ahorita si quieren paso a eso. ¿Cuáles son los tipos de acciones que los defensores públicos hacen para combatir estas medidas, tanto la prisión preventiva oficiosa como incluso la justificada por cambio de condiciones? Pero justo en el caso que les iba a contar, es el de una chica extranjera que vino a México con la idea de casarse con un supuesto empresario exitoso mexicano y al mes de estar aquí en México, él la tuvo aquí encerrada el único mes que estuvo en libertad. Ah, bueno, pero antes de venir le dijo, alguien en el aeropuerto de tu país te va a encontrar y te va a entregar algo para mí. Le entregó ropa y dinero, ella vino, la trajo y resulta que era de una persona secuestrada. Les digo, al mes de estar en México la detienen y le imputan el delito de secuestro y delincuencia organizada. Esto ocurrió hace casi 10 años. Nunca se ha dictado sentencia y que se haya ordenado reposición de procedimiento. No, siempre ha estado en prisión preventiva, no se ha agotado la instrucción en estos 10 años. Y miren, justo antes de que comenzara esta charla, hace unos 20 minutos antes de que comenzáramos, la defensora pública que lleva este asunto nos notificó que con fecha de 27 de mayo de este año, se concedió el amparo. Por supuesto, lo primero que hicimos fue tramitar la incidencia de revisión de medida cautelar. Ahí tenemos todo un tema respecto a cómo se tramitan las incidencias, porque nosotros podemos solicitarle al juez, sin importar si es del sistema mixto o el sistema acusatorio, que revise la medida cautelar de prisión preventiva, pero ahí hay todo un tema, porque, bueno, ahorita les digo por qué. Les cuento primero cómo se resolvió. En principio se negó, la defensora acudió al amparo y nos acaban de notificar que se concedió el amparo para el efecto de que el juez le imponga una medida distinta a la prisión preventiva. Y estamos hablando de un asunto de secuestro de hace 10 años en el que prevalecía el sistema
el sistema mixto y que por supuesto es del delito cuyo ejemplo nos pone doctor, ¿no? Que es el delito de secuestro, que es prisión preventiva oficiosa. ¿Y cómo se tramita? Pues igual que los demás. Igual que los demás. Y si nos lo niegan, pues entonces apelamos y también nos vamos al amparo. Y si no, y si nos lo niegan, lo volvemos a proceder a promover en 2 días. Es decir, los defensores públicos no se están quietos, siempre están promoviendo lo que se pueda. Y lo cierto es que obtenemos resultados positivos, como en el caso que les platico. La sentencia es, les digo, de fecha de antier, es el juicio de amparo 784 del 2024 y está resuelto por el juzgado 14 de distrito en Ciudad de México, ¿no? Ese es un ejemplo, creo, de un caso real, actual, en el que sin importar que la prisión preventiva fuera oficiosa, sin debate, sin verificar ningún test de proporcionalidad ni nada, logramos revertirla, ¿no? Estamos, por supuesto, a la espera de que se materialice la libertad de la chica extranjera, pero bueno, ese es un ejemplo. Ahora, respecto a cómo coordinamos a los defensores públicos y sobre todo teniendo en cuenta las resoluciones de las sentencias que usted tuvo a bien citar, la Defensoría Pública no solamente mantiene una capacitación constante con los defensores públicos, sino que en el caso particular de la prisión preventiva se nos dio un curso específico para combatirla. También a través de nuestra dirección general se hacen propuestas de argumentos para solicitar, bajo los parámetros de convencionalidad, argumentos sólidos que pudieran hacerse valer en las incidencias que promovemos. Miren, por ejemplo, el Instituto Federal de Defensoría Pública promovió la aplicación del derecho convencional entre sus defensores como una instrucción general. Es decir, si tienes un representado que está sujeto a una medida cautelar de este tipo, sí o sí tienes que promover. Por supuesto, hay casos de excepción, como aquellos en los cuales nuestros usuarios tienen sobre ellos una condena anterior, ya sea del fuero común o igual en el fuero federal, pero es más frecuente que tengan una pena en el fuero común, pero que por diverso delito estén en prisión preventiva en el delito federal. Entonces, bueno, esos son casos de excepción. Pero si no, tenemos instrucciones, ¿no? Instrucciones específicas. Por otro lado, se impulsó también como una medida obligatoria el que en las audiencias respectivas para revisión de medida cautelar se invocaran justamente las sentencias que nos invocó. Se capacitó a los defensores mediante un curso para promover control de convencionalidad y también otro grupo destacado de nuestros defensores fue quien presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el planteamiento de si procede o no revisar la duración de la prisión preventiva oficiosa que prevé el artículo 19 constitucional en el plazo de 2 años al que se refiere la fracción 9 del apartado B de la Constitución y determinar si cesa o se prolonga su aplicación. Ese litigio, por cierto, exitoso, pues culminó en la resolución del amparo 315-2021. Ese es otro de los éxitos que podemos presumirles de la Defensoría Pública. Y con ese motivo, bueno, pues también se promovieron una lluvia de incidencias invocando la jurisprudencia 262-25, que indica justamente que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para los jueces del país, siempre que sean favorables a los justiciables, ¿no? Entonces, esas son como parte de las acciones que nosotros desde Dirección General hacemos para coordinar, para coordinar el servicio de defensa que nuestros defensores brindan a partir de la medida cautelar. Otro tema, por ejemplo, que tenemos es el de documentar casos, ¿no? Porque esto no se hacía, este es un caso nuevo. Si nos vamos 15 años atrás en los que prevalecía el sistema mixto, bueno, pues lo ordinario era la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y pues nadie se oponía, ¿no? Así se valía. Es así que tenemos el caso otro que les quería citar de un hombre que tiene privado de la libertad 22 años por el delito de secuestro y delincuencia organizada. Su procedimiento se repuso para practicar protocolo de Estambul, mismo que ya se realizó hace 4 años y aún así no ha conseguido sentencia. Adelante. Perdón, licenciada Jiménez, pero a ver, en este caso que nos acaba de mencionar, 22 años, estamos hablando de prisión preventiva. ¿Sí? Es decir, una persona en este país lleva 22 años recluido sin haber recibido una sentencia definitiva. No se ha determinado su responsabilidad o no.
Tal cual, literal, sí. Estamos Pero en amparo para que se resuelva su situación, pero bueno, ¿cuánto puede cambiar la vida de una persona y la de sus familiares en 22 años? no, sin duda, además, perdón, pero si estamos hablando de prisión preventiva, ¿Dónde ¿y está la prevención? dónde está la prevención? Es decir, si es medida cautelar, ¿dónde está el riesgo? Es decir, a lo que voy es, pues ya estamos propiamente frente a una sanción, Tal aún antes de determinar la responsabilidad de la persona. Así es. Miren, ahí les va otro caso singular. Tuvimos el caso de una familia completa, una familia extendida, que se practicó un cateo de forma errónea en su casa y detuvieron a todos, al abuelito, a la abuelita, las hijas, los yernos, los hijos, las nueras, bueno, hasta los niños se llevaron. Los niños fueron depositados en el DIF y todos los adultos en prisión preventiva. Se les acusó de delincuencia organizada, secuestro y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fueron obteniendo la libertad en diferentes momentos, algunos a los 3 años, algunos a los 4, y el que más tiempo duró fue 7 años en prisión. Fue a la persona que nosotros representamos en el Foro Federal. ¿Cuánto cambia la vida de una familia, hasta de unos niños, no? No, por supuesto, pero aquí lo que me gustaría resaltar es lo totalmente, digamos, distorsionado que estos casos que usted nos pone, la distorsión de una medida cautelar que tiene por objeto evitar, digamos, que la persona se sustraiga del proceso, pues estamos más bien dándonos cuenta o está usted relatándonos situaciones en las cuales prácticamente la sanción se impone de antemano antes de que se desahogue y mucho menos concluya el proceso que debiera de determinar la responsabilidad o no de la persona. Y esto me lleva, insisto, a, bueno, ahora se lo planteo de una manera distinta. ¿Cómo enfrenta, sobre todo en este contexto de ampliación del catálogo constitucional de delitos, cómo enfrenta el Instituto de la Defensoría Pública esta circunstancia? A la luz, insisto, ya usted nos adelantó que lo mencionará en un momento más, de los precedentes interamericanos, pero también frente a esta disposición constitucional también que prescribe la aplicación literal del artículo 19, segundo párrafo. ¿Qué escenario se vislumbra, licenciada? Sí, claro, miren, estos ejemplos que yo les di, son todos del sistema mixto. Pero se los quise dar porque, bueno, pareciera que nos hemos olvidado de las personas que están allá, privadas de la libertad, sin sentencia, porque nosotros ya cambiamos de sistema, ¿no? Ya estamos todos en la moda de los juicios orales y parece que se nos olvidó, pero a la Defensoría Pública no se le ha olvidado. Antes bien, esta administración, nuestra directora general, tiene un especial interés en que se culminen los asuntos del sistema tradicional, en que se aceleren los procesos y en que se promuevan los cambios de medida cautelar, porque el ejemplo que les di del amparo resuelto antier, bueno, pues nos revela que la visión de los jueces en cierta forma, con presión, en segunda instancia, en amparo, pues al final logramos que cambien su criterio, ¿no? Eso nos enseña lo siguiente: más allá de debatir si es o no inconvencional o violatoria de derechos humanos, si atenta o no contra la presunción de inocencia. Bueno, pues mucho de nuestro público, de los que estamos aquí en esta charla, pues son abogados y seguramente cada uno tendrá su opinión respecto a cuál argumento es más poderoso para debatir sobre la improcedencia o la inconvencionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva. Bueno, incluso nuestros legisladores, ¿no? Cuando aprobaron la reforma constitucional, pues ellos dijeron justificarla por necesidades imperiosas. Bueno, respecto al catálogo ampliado de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, bueno, tenemos lo siguiente, miren, un segundito, aquí tengo
una nota que quería comentarles, pero ya se me perdió. Miren, la reforma el artículo 19 fue reformado en el 12 de abril de 2019, en principio, donde se incorporaron más o menos 17 tipos penales que ameritaban prisión preventiva oficiosa. Entre ellos tenemos abuso o violencia sexual contra menores, que bueno, si lo escuchamos así todos decimos, pues claro, si comete ese delito que esté en la cárcel, ¿no? Que no salga. Pero bueno, las personas cuya presunción de inocencia no se ha vencido también tienen derechos. Tenemos a la delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo a transporte de carga, hidrocarburos, desaparición forzada, delitos en materia de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, y bueno, delitos graves como contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. Y luego este artículo, a este se aumentaron otros tipos penales más el 31 de diciembre de 2024. Y en esa reforma agregamos a la extorsión, a los precursores químicos o drogas sintéticas, ahí es donde hablamos del tráfico de fentanilo, el contrabando y los comprobantes fiscales falsos. Y ahí es donde ya nos ponen la nueva regla, ¿no? Para la interpretación y aplicación de estas normas, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad y queda prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender o modificar o hacer nugatorias en sus términos y vigencia de forma total o parcial. Y bueno, finalmente concluimos con la reforma del 1 de abril de 2025, en el que se aumentan, además de la extorsión, el terrorismo y se incluye a los extranjeros para el traslado de armas y la intromisión o intervención en la independencia y soberanía nacional. A este respecto, bueno, pues la reforma es interesante, ¿no? Porque por un lado prohíbe la interpretación que no sea literal, pero también abre la puerta a una interpretación amplia, por ejemplo, al hablar de los comprobantes fiscales falsos, cuando dice cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos, ¿no? Cualquier actividad que es, ahí tenemos que aplicar una interpretación literal. ¿Cuál es cualquiera, no? ¿A qué tipo penal nos referimos? Cualquiera, bueno, pues es un adjetivo que se puede usar para un valor indeterminado y que incluye a la totalidad o solo algunos de sus tipos. Entonces, ¿se abarcan todas las posibilidades o solo algunas? Son las posibilidades de hacer, de no hacer, incluye modalidades, formas de intervención, porque finalmente todos estos tipos penales, pues cada uno tiene sus variantes, ¿no? Sus formas de intervención. Por ejemplo, miren, cuando la reforma del 2019 dijo que todos los delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, pero de uso del ejército, se puso de moda, ¿saben qué nos pasaba? Que nos querían imponer la prisión preventiva en asuntos de posesión de un cartucho de uso exclusivo. ¿Dónde estaba el peligro al bien jurídico? Tuvimos un asunto de un chico militar que se mudó, se quiso subir al avión y traía la maleta de la que había usado en su práctica de tiro, y ahí se le vino un cartucho. Y lo pudimos salvar porque se expuso ante el juez como en lugar de que fuera posesión, que se intentaba como un traslado. Pero todo eso fue una técnica para evitar que se impusiera la medida cautelar, para que se le permitiera la libertad, porque si atendiéramos a la literalidad de la Constitución, de la que nos habla el artículo 19 constitucional, bueno, pues entonces tendríamos que decir, ok, pues que se vaya a prisión preventiva, ¿no? Y a lo mejor hasta le decimos, pues ya un procedimiento abreviado para que te vayas rápido. Pero lo cierto es que no hacemos eso. Miren, nosotros en la Defensoría Pública, les decía, promovemos que la Unidad de Defensa Penal clasifica nuestras acciones en al menos de 3 tipos, las que le llaman cese de la prisión preventiva, que es cuando han pasado 2 años de prisión preventiva y ya le solicitamos que por eso cese esa medida cautelar, las que llamamos por inconvencionalidad, porque eso es lo que se argumenta en la incidencia que se presenta, y aquellas que derivan de las modificaciones a condiciones
que motivaron su imposición, ¿no? Que ahí, bueno, en ese caso no sería prisión preventiva oficiosa, sino justificada, ¿no? Porque si hubo condiciones que motivaran su imposición y luego se modifican, bueno, pues podemos lograr también la libertad de las personas, pero ahí no hablamos de prisión preventiva oficiosa. Miren, al respecto, con estas tres acciones que el instituto documenta y clasifica de esa manera, tenemos que de enero de 2023, que es cuando empezamos a documentar estas acciones, al 30 de abril de 2025, que es el último reporte que tenemos el mes pasado, se promovieron 4.302 acciones de los tres tipos. Hablando solamente de cese, es decir, cuando se excede de 2 años que ha transcurrido, tenemos que se promovieron 1.900 acciones, de las cuales 1.642 fueron a favor de hombres y 258 de mujeres. De estas, 962 hombres pertenecen al sistema mixto y 680, perdón, al sistema tradicional. En el caso de las mujeres es parecido, 178 del sistema mixto o tradicional y 80 del acusatorio. Las acciones de cese tienen los siguientes resultados favorables. Miren, amigos, los resultados que implicaron libertad, es decir, que fueron favorables, fueron 506 personas que obtuvieron la libertad, de entre ellas 448 fueron hombres y 58 fueron mujeres. Desfavorables fueron 929, es decir, la mayoría, pero muchas de estas, al menos 440, están con algún medio de impugnación en trámite, es decir, no han sido resueltas todavía de forma definitiva. Por lo que hace a las acciones de inconvencionalidad, porque les digo, eso es lo que se argumenta en la incidencia, promovimos en este periodo 1.727 acciones, de las cuales 1.530 fueron a favor de hombres y 197 a favor de mujeres. Obtuvimos los siguientes resultados. Fueron favorables, es decir, implicó libertad por cambio de medida, 797, de las cuales 705 fueron a favor de hombres y 92 a favor de mujeres, y desfavorables 692, de las cuales 326, es decir, un aproximado del 47% están en trámite algún medio de impugnación. Y finalmente las que les decía, que son las que se refieren a la prisión preventiva justificada, respecto a estas promovimos 675 y logramos la libertad de 361 personas. Desfavorables fueron 262, de las cuales 68 están con algún medio de impugnación vigente. Eso significa que en este periodo de enero de 2023 a 30 de abril de 2025, la Defensoría Pública obtuvo por concepto de cambio de medida cautelar de prisión preventiva al menos 1.664 libertades. Entonces creo que si bien es cierto, todavía nos falta un camino que recorrer, creo que los números no están tan mal. Miren, el 10% de las personas estos números revelan que el 10% de las personas usuarias del instituto son mujeres. Al menos el 30% de nuestros usuarios enfrentan un proceso en el sistema mixto, por eso es que yo les ponía énfasis en esos ejemplos, lo que significa necesariamente que la prisión preventiva que deriva de ese sistema, pues es siempre oficiosa. El tiempo que llevan privados de la libertad lo hemos reportado en las personas que tienen más de 2 años, entre 2 y 10, entre 2 y 5, entre 5 y 10 y más de 10, y más o menos el 30% de nuestros usuarios que pertenecen al sistema mixto o tradicional están en el parámetro de entre 5 y 10 años de prisión preventiva y más de 10 años. Y por supuesto a ellos se les imputan la mayoría delitos de delincuencia organizada y secuestro. Hablando del sistema mixto, bueno, pues es interesante que sin importar si en la incidencia se alegó el exceso de tiempo o la inconvencionalidad, las reglas para desarrollar los incidentes no son muy claras. Ese es el detalle que les decía al ratito, les platico. Bueno, es este. Miren, cuando nosotros promovemos en asuntos del sistema tradicional o mixto una incidencia para modificación de medida cautelar, bueno, pues nos enfrentamos a lo siguiente. Quizá yo lo solicito por escrito y el trámite se ejecuta conforme al abrogado Código Federal de Procedimientos Penales y conforme a ese se desarrolla la incidencia y me dictan mi resolución incidental, ¿no? En el sentido que sea favorable o desfavorable.
Pero hay otros jueces del sistema mixto que dicen, no, esta revisión de medida cautelar deviene del sistema acusatorio y por lo tanto debemos tramitarla conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces hacemos como un símil de las audiencias orales, pero en el sistema mixto, en el que el juez se sienta e intenta desarrollar una audiencia que a veces se parece a una audiencia inicial, pero que otras veces se parece a una audiencia de juicio. Y bueno, pues los defensores ahí un poco improvisamos, pero al final argumentamos lo necesario. Y hay otras audiencias o otros trámites incidentales que se tramitan como de forma híbrida, como que dicen, ok, el procedimiento se va a hacer conforme al código abrogado, el de procedimientos penales federales, pero la resolución te la voy a dictar de forma oral. Estas discrepancias en cuanto a cómo deben desarrollarse las audiencias incidentales en el sistema mixto de revisión de medida cautelar ha derivado en infinidad de reposiciones de procedimiento, ya sea en amparo o en apelación, para lo que ustedes se imaginen. Si nos fuimos por la vía escrita, para que se repone para que sea oral; si nos fuimos por la vía oral, se repone para que sea escrita o para que sea un híbrido. Pero bueno, eso es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Lo importante es, creo yo, que las personas defensoras públicas no dejan de promover, ¿no? Y pues intentamos adaptarnos. Incluso eso es nuevo, creo que para los jueces y para el personal de los órganos jurisdiccionales propios de ese sistema. Pero bueno, resulta interesante entonces que el 60% de nuestros usuarios en prisión preventiva pues llevan también menos de 2 años de prisión, por lo tanto todavía no son candidatos para que les promovamos un cese, ¿no? Eso también es interesante, porque si al 30% ya le promovimos y el 60% todavía no es candidato, bueno, pues tenemos un margen ahí para trabajar del 10%, en los que también les digo que tenemos las excepciones como las que ya les comenté, ¿no? Cuando ejecutan una pena de prisión y a la vez una medida cautelar en otro proceso. Entonces, más o menos esa es la manera en la que nosotros enfrentamos este tema de prisión preventiva a través de nuestros defensores públicos, doctor. No, muy ilustrativo, licenciada, de la actividad que llevan a cabo las personas defensoras públicas y precisamente enfrentándose, digamos, como personas encargadas de defender los derechos de las personas imputadas, las personas procesadas, particularmente en el caso de las personas imputadas y en prisión preventiva. Bueno, al final ustedes, las personas defensoras públicas, pues se encargan o digamos tienen como misión principal, pero aquí corríjame, tienen como misión principal pues salvaguardar esa gran promesa democrática en que consiste el debido proceso y sobre todo la base del debido proceso, la presunción de inocencia, independientemente o al margen del delito que se le impute a la persona que está preventivamente privada de su libertad. Y en ese sentido, y para acercarnos ya al final, licenciada Nájera, le pediría una reflexión en torno a lo que les toca hacer precisamente a estas personas defensoras públicas de cara precisamente a esta ampliación del catálogo, de cara a esta disposición constitucional que prescribe una aplicación literal del artículo 19 constitucional. ¿Qué sigue? ¿Cómo enfrentan las personas defensoras esta circunstancia? Adelante. Sí, claro. Respecto a la primera afirmación, no hay corrección, doctor. Efectivamente, esas son nuestras prioridades por mandato legal y por vocación, ¿no? El artículo 12, fracciones 3 y 4 de la Ley de la Defensoría Pública indican que los defensores públicos federales tenemos la obligación, en la fracción 3, de solicitar una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Entonces, no es un tema de decisión, de estrategia jurídica, de estrategia defensiva, no. Es una obligación para los defensores públicos solicitar una medida distinta. Y según la fracción 4, tenemos el deber de hacer valer todo lo concerniente respecto a la medida cautelar más favorable para nuestros representados. Y como dijimos, recordemos que
nuestros usuarios no solamente son los imputados, también son sus familiares, ¿no? Aquellos que de alguna manera son impactados con la prisión preventiva. Entonces, creo que acertó, efectivamente es nuestra prioridad y por eso la necesidad de que la Unidad de Defensa Penal y el instituto en general siga documentando este tipo de asuntos. Ahora, respecto a cuál es el panorama que enfrentamos con estas reformas constitucionales al 19, bueno, efectivamente el Instituto Federal de la Defensoría Pública pues está profundamente preocupado ante estas reformas porque, como dijimos, implican un retroceso a la protección de los derechos humanos y a la garantía de un debido proceso. Supuestamente la reforma es una señal que lanza el Poder Ejecutivo, como les decía, ¿no? Para combatir la violencia que afecta al país. Y aunque fue propuesta como una medida necesaria, urgente, y se dijo incluso que es una amarga necesidad, también se dijo que debía aplicarse siempre garantizando que se respeten los derechos fundamentales. Pero ¿cuáles derechos, no? ¿Cuáles derechos se garantizan? Esa sería la reflexión. Si el derecho a la libertad también está reconocido internacional y constitucionalmente. De hecho, se requiere del principio del derecho de la libertad para ejecutar otros derechos de forma amplia. En ese contexto, bueno, pues es alarmante concebir que a una persona se le imponga la prisión preventiva nuevamente oficiosa, como si regresáramos al sistema mixto, porque esto, como hemos dicho, anula la presunción de inocencia, supone compurgar una pena anticipada sin una justificación legal, sin que se le haya demostrado a la persona que es plenamente responsable del delito que se le imputa mediante un juicio justo. Y esto, bueno, lejos de garantizar una justicia, pues más bien parece favorecer la arbitrariedad y promover la criminalización, perdón, preventiva de personas que no han sido juzgadas. Aleja, por supuesto, a nuestro país de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, pero bueno, la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa en la Constitución ya es una realidad, con independencia de nuestra opinión, con la independencia de si nos gusta o no, igual que la elección de los jueces, es una realidad. Y en ese contexto, bueno, el compromiso permanente del Instituto Federal de Defensoría Pública siempre será justamente garantizar el derecho humano a la libertad personal en sus componentes de presunción de inocencia y prisión como última opción. Para ello, bueno, nuestras personas defensoras han de mantenerse actualizadas y continuar con las acciones que ya les describí en números. Y también tenemos en cuenta que si bien se prohíbe la interpretación amplia del artículo 19 constitucional, hay otros principios de índole constitucional también que siguen vigentes, que no fueron abrogados, como lo es el contenido en el artículo primero constitucional, el principio pro persona. Y por ejemplo, miren, otro tema, ya ven que la ley de amparo también fue reformada para impedir que se impugnen reformas constitucionales. Ok, eso también es una realidad que los defensores públicos se enfrentan. Pero lo cierto es que el artículo 217, relativo a la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tampoco fue abrogado, tampoco se tocó. Eso quiere decir que continúa vigente. Entonces ahí nos deja a los defensores públicos todavía la oportunidad de hacer valer lo que la Corte ya ha manifestado, ¿no? Que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para nuestros jueces. También mediante las áreas directivas del Instituto, la Unidad de Defensa Penal, la Unidad de Litigio Estratégico, la propia Dirección General, el área de peritos, están siempre al servicio de nuestros usuarios a través del servicio que brindan los defensores públicos. Complementan sus acciones institucionales y nuestras acciones van desde propuestas de argumentación para solicitar parámetros de convencionalidad en temas de prisión preventiva, hasta el servicio brindado en particular en cada caso por una persona defensora pública que tiene trato individual, personal y una comunicación privada con nuestros usuarios, así como con su familia, ¿no? Entonces, de cierta forma, incluso los defensores públicos resultan involucrados en la vida de los usuarios. Bueno, por estas razones, creo que los compañeros que nos escuchan deberían saber que ante cualquier contacto que tengan con familiares de una persona privada de la libertad, pues les recomienden acudir al Instituto de la Defensoría Pública, ¿no? Porque aquí sí o sí los defensores públicos harán algo por cambiar esa medida. Por supuesto, el Instituto de la Defensoría Pública ha iniciado el combate a la prisión preventiva mediante las acciones que he descrito, pero este recorrido pues todavía tiene sus aristas, ¿no? Y al respecto, pues tenemos varias propuestas, doctor. Por ejemplo,
hemos advertido la necesidad de tener una unidad propia de evaluación de riesgos para poder combatir ahora la prisión preventiva justificada, ya hablando ahora del sistema acusatorio, ¿no? Por ejemplo, el hecho de documentar otras acciones de combate a la prisión preventiva en el tema de representación extraordinaria, porque aunque el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene una representación amplia, esto solo es en delitos del Foro Federal. No obstante, el Instituto de la Defensoría Pública ha firmado algunos convenios para representación subsidiaria en asuntos del fuero común y entonces quizá por ahí podamos alcanzar otro tipo de acciones en combate a la prisión preventiva, ¿no? Y finalmente, es importante dar un seguimiento estadístico, que es lo que hace la Unidad de Defensa Penal a estas acciones. Y por último, creo que sería muy relevante observar qué impacto tiene ahora el tema de prisión preventiva con la reforma última del artículo 19 constitucional, pero sobre todo post elección judicial, ¿no? Para que veamos qué hay de cierto en lo que supuestamente ofrece, ¿no? Porque por un lado prometen cambiar la justicia, pero por otro lado hacen regresiones legislativas en detrimento de los derechos de los imputados. Entonces, bueno, pues creo que resultará interesante seguir observando cómo se mueve la prisión preventiva en los asuntos que lleva el Instituto de la Defensoría Pública. Caramba, licenciada Jiménez, ¿cómo decirlo? Nos pone un panorama, por un lado, sumamente preocupante, pero por el otro, nos muestra las acciones concretas, específicas, en las cuales institucionalmente podemos confiar, sobre todo todas esas personas defendidas, todas esas personas representadas por todos y cada una de nuestros compañeros, nuestras compañeras defensoras públicas federales. Me parece que la exposición que le hemos escuchado no solamente nos permite dimensionar en números el impacto de la prisión preventiva, sino también acercarnos al drama con los casos que usted ha mencionado, acercarnos, atisbar siquiera el drama personal que implica para muchas, quizá miles de personas, el estar privadas de su libertad sin sentencia definitiva y la flagrante violación a los derechos humanos de tales personas. No me queda sino reconocer verdaderamente el compromiso tanto suyo como de mis compañeras y mis compañeros defensores públicos federales, defensoras públicas federales, precisamente comprometidas y comprometidos, como lo dije hace un rato, con, por un lado, el principio de inocencia y por el otro, el debido proceso en un Estado que se pretende democrático, constitucional y de derecho. Muchísimas gracias, licenciada Jiménez. Y bueno, estamos abiertas a escuchar si las hubiese algunas preguntas, algunas opiniones. Si no las hubiese, pues no sé, invitaría a el maestro César Alejandro Jiménez Ruiz, al doctor Rafael Estrada, que tengo la sospecha de que el doctor Rafael Estrada está aplicando algún examen. Bueno, pues invitarles si quieren hacer uso de la voz. Algo así sospechaba, doctor. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad, mi querido Carlos Báez. Y muchísimas gracias, licenciada Verónica Jiménez Nájera, por esta oportunidad también de conocer un poco más a fondo la labor de la Defensoría Pública. A mí solo me gustaría resaltar, sobre todo en este contexto y en este fin de semana que se nos aproxima, que estamos hablando de un tema, prisión preventiva, en la que uno de los derechos más importantes de los ciudadanos, la libertad, fue menoscabada por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, y que fue el Poder Judicial el que dijo que esto es inconvencional e incompatible contra los derechos humanos, y a pesar de eso, el Poder Ejecutivo y el Legislativo siguen aplicando no ha habido alguna reforma, sigue estando este dispositivo constitucional abiertamente inconvencional,
y es la labor de los defensores gratuitos del Poder Judicial de la Federación la que está defendiendo constantemente, diariamente, los derechos de los ciudadanos. ¿Estoy correcto? Sí, efectivamente, es correcto. Es singular que en el Instituto de la Defensoría Pública, aunque nuestros servicios están originalmente pensados en las personas sin recursos para contratar el servicio de un abogado particular, hay muchos usuarios que tenemos que quizá tienen la posibilidad de contratar un abogado particular y sin embargo eligen nuestro servicio gratuito precisamente por el nivel y capacidad y profesionalismo que tienen nuestros defensores públicos, ¿no? A mí solamente me gustaría agregar, amigos, a todos los que nos escuchan, que lo que yo vine aquí a presumirles de la Defensoría Pública, bueno, pues no son logros personales, ¿no? Son logros de nuestras personas defensoras públicas, nuestros delegados en cada uno de los estados de la República que coordinan a los defensores y asesores jurídicos, de nuestros directivos, de nuestros titulares de unidad, o sea, es todo un equipo trabajando en pro de las personas privadas de la libertad como una medida cautelar que consideramos injusta, ¿no? Pues muchísimas gracias. Nada más también me gustaría una pregunta que no entendí muy bien en la exposición. ¿Cuál es el delito que se le imputa a esta persona que lleva 22 años esperando? Secuestro y delincuencia organizada. Está aquí interno en el reclusorio Oriente. Muchísimas gracias. Pues sin duda es algo que se tiene que corregir, que por cierto, ustedes discúlpenme a mí, no es algo que se está atajando en la reforma judicial y que sin lugar a dudas pone de manifiesto que hay mucho trabajo que hacer para mejorar nuestro sistema de impartición de justicia. Muchísimas gracias y muchas felicidades por su trabajo en lo personal, por su pasión que se nota en su exposición, por su pasión por los derechos fundamentales de las personas y por su amor a la institución. Muchísimas gracias y muchas gracias por estar en este programa nuestro. No, al contrario, gracias por la invitación. Sé que no soy experta hablando en público, pero no es otra cosa que los resultados obtenidos por nuestros compañeros defensores públicos y la administración de nuestras delegaciones. Pues quizá no ser experta en hablar en público, Verónica, pero sin duda es una experta defendiendo los derechos de las personas a las que usted representa de manera gratuita y muy comprometida. Y la felicito por eso y agradezco enormemente coincidir profesionalmente con personas como usted. Un placer, doctor Báez, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todas las personas que pues nos siguen, ya sea, digamos, en el aula, en el link, en Spotify, que también se suben estos videos. Y pues no nos resta, sino le haremos llegar también el agradecimiento formal correspondiente, licenciada Nájera, firmada por nuestros directivos. Así es, Y, ¿no? Físico, ahí están. pues sí se Ahí puede está ver. ahí está. Ay, qué bonito, gracias. Y bueno, lo haremos llegar de manera física también. Y pues agradecido no solamente por la exposición, sino sobre todo por esa pasión y ese compromiso, como bien lo ha reconocido el maestro César Alejandro Ruiz Jiménez. Muchísimas gracias y esperemos seguir viéndonos próximamente aquí en este espacio o en este ámbito en el que podemos coincidir para escuchar y conversar en torno a temas tan relevantes para todas las personas y para la salud de la República como es el de la prisión preventiva y la cabal defensa de los derechos de las personas. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta pronto. Muchísimas gracias, esperamos verla de regreso en otro programa. Yo estaría encantada. Gracias y hasta pronto. Gracias por escucharme. Hasta luego. Adiós.